Listo, chicos, a ver. ¿Por qué te aprendiste a usar eso, Camila? Ya, chicos, a ver, pongan atención. Ya. A ver, en el curso de religión vamos a hablar sobre los patriarcas del Antiguo Testamento. Los patriarcas, chicos, del del Antiguo Testamento son personajes de la Biblia que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, ¿quién conoce a Moisés? ¿Quién conoce a Moisés? ¿Conocen a Moisés? Sí. ¿Y los 10 mandamientos? Sí, Moisés Ya. ¿A José? ¿José de Egipto? También. Ya. Agarra un borrado. Dentro de ellos vamos a hablar también de Abraham, ¿Dónde están? de Isaac. Estaba tomando mi agua. Vamos a hablar de Jacob, Jacob. de José, de Judá, María, Jesús, de Moisés. No, Moisés. los patriarcas, chicos, de la Biblia son personajes que Dios los usa para poder predicar su palabra. A ver, pero para eso nosotros primero tenemos que saber qué es un patriarca. Nos dice que un patriarca es un jefe que representa las generaciones más remotas de una tradición familiar. Por ejemplo, lo que todos vemos ahora en Semana Santa, Moisés. ¿Quién sabe la historia de Moisés? Ahora sí. Ya. A ver, Mía, dime, ¿de qué se trata Moisés? Moisés era un príncipe de Egipto que mató a uno de los capitanes porque estaba pegando a un esclavo por no Ya, servir. muy bien, está bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Para liberar a los esclavos. ¿Qué más? Moisés, acuérdense, chicos. El liberador para librarlo de sus esclavos porque Dios lo mandó. Ya, muy bien. Moisés es quien libera a todo su pueblo de la esclavitud. Muy bien. Israelita. Ya, también hablaba sobre el arca del pacto. ¿Qué más? Moisés con todas las personas que sale de Egipto cruza el mar. Rojo. Muy bien. ¿Y qué hace el mar? Se Se abre. Y para que se abra, ¿qué es lo que él hace? Le pide a Dios. Claro, ora a Dios para que nunca más se se vuelva a ver. Abre el mar. Para el poder de Dios. Exacto, por el poder de Dios abre el mar para que todas las personas puedan pasar y así ellos salir y ser liberados de la esclavitud. Ellos, ¿para quién? ¿Eran esclavos para quién? Para los egipcios. Al rey de Egipto. Exacto, para los egipcios, para el faraón. El faraón tenía esclavos, muchos esclavos que hacían diferentes cosas, pero lamentablemente este gobernador de todo Egipto hace que al hacer que estos sean esclavos, los matan, los maltratan, no les dan una buena comida. Y el que no les dio caso lo mataba. Claro, los castigaban, los mataban. Y nadie decía nada, Porque tenían miedo que los maten. Claro. Desde que ya los niños que nacían en Egipto, por ejemplo, ellos hasta una cierta edad ya eran grandes, ellos tenían luego que ya ayudar en la esclavitud, en los trabajos que se les dejaba. Solamente hasta una cierta edad podían quedarse en su casa y después ya ellos tenían que salir a trabajar como todos, diariamente. También nos dice, chicos, que un patriarca es cuando hablamos de patriarcas de Israel, recordamos los personajes que son un modelo de vida, por ser los primeros en reconocer la promesa de Dios y confiar de Él. Uno de los patriarcas tenemos a Abraham, nos dice, es la figura con la que inicia el relato de la elección especial de un pueblo, Israel, entre otros pueblos cercanos y racialmente fraterno. Refleja la figura del peregrino o emigrante del oriente. ¿Qué hizo este patriarca? ¿Se acuerdan? Mis. ¿Qué pasó? Dime.
Eso tenemos que copiar en el cuaderno. Sí, mi amor. Pero El- los enfermos, El dibujito sí lo puedes pegar. Ya. A ver, aquí como vemos, Abraham, Dios prueba su fe, donde Dios le pide que lleve a su hijo más querido para que lo dé en sacrificio. Y cuando está a punto de matarlo, Dios le dice que se detenga. Y le prueba que él tenía fe en Dios. Y así perdona la vida a su hijo. Luego tenemos a Isaac. Dice, ¿cuál fue la misión de este patriarca? Es el hijo gozoso, en hebreo, hará reír, que Dios concede a Abraham ante la desconfianza. Chicos, escuchen. Que Dios concede a Abraham ante la desconfiada sonrisa de su madre. Que escucha el anuncio, chicos, divino de su nacimiento. Es la figura asociada siempre a la de Abraham, heredero de las promesas divinas. A este personaje también lo vamos a poder encontrar en la Biblia, donde en Génesis capítulo 17, versículo 19 al 21, como hijo de la esposa libre y del hermano de Ismael, el hijo de la sierva. Luego tenemos a Jacob. Es la figura patriarcal, chicos, es la figura patriarcal, de los cuales Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Los que hayan visto quizá la película o en la Biblia hayan leído la historia de José, él es el padre de José. Él tuvo 12 hijos y cada uno de sus hijos fue parte de una tribu. Acuérdense que cuando Jacob, al tener sus hijos, al ser mayores, ¿qué es lo que hacen con José? Lo venden como esclavo y él llega a Egipto. Al llegar a Egipto y ser vendido como esclavo, llega a la casa del... Ya, José es vendido. No, todavía no llega a la casa del faraón. José llega a Egipto y es vendido. Es vendido a Potifar. Y Potifar era uno de los generales. ¿De quién? Del faraón. Llega José muy joven a la casa de Potifar, donde él se dedica a trabajar y a hacer muchas cosas de la casa. Pero José hace ver que todas las habilidades que él tenía, ya sea en la labranza de la tierra y en muchas cosas, que él era muy inteligente, que había aprendido en su tierra cuando su padre le había enseñado. Él, a pesar que era esclavo, llega a tener bastante cariño con el hombre que le había comprado. ¿Por qué? Porque le confía toda su casa, sus bienes para que él pueda trabajar. Y lo bueno de este personaje y lo más resaltante es que a pesar de muchas cosas que pasó en su vida, él nunca se separó de Dios. Y Sí. creo que una preguntita. Sí. Ya. Yo vi en la imagen de Judá que creo que tiene 2 brazos, no 3 brazos, creo, no. No, hijo, esta parte de acá lo que tú ves es la cortina, no es un brazo. Así, la cortina. Sí, es la cortina. La cortina. Ya, Sí, sí, seguimos, parece un chicos. José, al estar en la casa de Potifar, la esposa de Potifar, Sati, empieza a seducir a José. Y José, por no caer en esa seducción, le levanta un falso y él se va a la cárcel. Llega a la cárcel, pero Potifar tiene mucha pena con José mandarlo a la cárcel, porque al conocerlo, él se da cuenta que José no era esa clase de personas de poder hacerle daño a su esposa. Pero como ellos pertenecían a una clase noble de mucho dinero, lamentablemente José tiene que irse a la cárcel. Pasan años. ¿Qué pasa? Cuando José está en la cárcel, ¿qué sucede, chicos? ¿Quiénes llegan a la cárcel? ¿Cómo se llama? ¿Su hermana? ¿Los hermanos del rey? Ya, a ver, chicos, cuando José está en la cárcel, cuenta que ahí llegan prisioneros el copero y el panadero del faraón. Por eso.
Los sirvientes. Exacto, los sirvientes del faraón llegan a la cárcel. Cuando llegan estos señores al tiempo, llegan a tener 2 sueños, que José les interpreta y le dice a uno de ellos que después de 3 días el faraón lo iba a llamar y a uno de ellos lo iba a matar, mientras que al otro el faraón le iba a perdonar y nuevamente iba a seguir trabajando y sirviéndole como siempre lo había hecho. Aunque tenían dudas por estos sueños que quizá eran verdad o quizá eran mentira, llegado a los 3 días se llega a cumplir lo que José había dicho y le hace prometer a uno de los trabajadores del faraón que cuando lo necesite se acordara de él. Pasan años y el faraón empieza a tener sueños que no le dejan para nada dormir, porque él piensa y piensa, trae adivinos, trae magos para que le puedan decir qué significa su sueño. Y nadie sabe decirle qué significa. Hasta que el panadero del faraón le dice qué es lo que había sucedido hace muchos años con él y con José. Entonces el faraón manda a llamar a José, ¿para qué? Para que él pueda decirle qué significaba su sueño. José le dice al faraón qué significa su sueño. Entonces, Para que lo interprete. Exacto, interpreta el sueño del faraón. Y el faraón, ¿cómo premia a José? Dejándole salir de la cárcel. Ya lo saca de la cárcel y lo convierte en... Príncipe. Lo convierte en gobernador de todo Egipto. Solamente él era el segundo del faraón. El faraón era la máxima autoridad y luego era José. Pasan los años y realmente, como le había dicho que venían 7 años de bendición y 7 años de hambre, se cumple. En los años de hambre, ahí él se vuelve a encontrar con sus hermanos. José prueba a sus hermanos y al final ellos se reconcilian. Sus hermanos traen a su padre se vuelve a encontrar con su hijo José hasta los últimos días de su vida. La historia de José es muy bonita, chicos, porque nos da una reflexión que a pesar que muchas cosas que le sucede a José, José nunca maldice a Dios. Yo no me había acordado. Es bueno con Pero sí Dios. lo había visto y lo había escuchado. Sí, es muy bonito, es bien bonito. Yo les pido, yo les aconsejaría que miren, para niños hay películas para que puedan ver la historia de José, Moisés, que es lo que más siempre se resalta en la televisión. Ahora en Semana Santa también se ve lo que es la pasión y muerte de Dios. Y es muy bonito porque nos dan reflexiones de vida para que las personas, por ejemplo, hoy en día que estamos en esta cuarentena y todo lo que está pasando, nos ayuda a que nosotros podamos pedir a Dios que pase todas estas cosas. Dios es tan bueno que va a poder bendecir a todas las personas y a todos nosotros en cada una de nuestras casas para que podamos estar bien, para que ninguna enfermedad nos pase y siempre va a estar con nosotros. Lo único que Dios nos pide es que acá. luego tenemos aquí a Judá. Es otro patriarca importante entre los hijos de Israel y Jacob. La Biblia sitúa su establecimiento en el sur de Palestina. Judá es uno de los hermanos de José. que también es uno de las personas quien en su vida fue importante porque hizo proseguir la palabra de Dios, hizo que siguiera los hermanos de José, cada uno de ellos pertenecía a una tribu diferente. ¿Estaba sacando copia? Yo la pagué ya. Listo, chicos. Luego tenemos a Moisés. Hace un ratito ya hablamos de Moisés, hablamos sobre cómo fue una parte de su vida de él. Cuando el faraón
decreta que todos los bebés recién nacidos mueran, la mamá de Moisés, Es ¿dónde lo coloca? Ya, ¿dónde lo río. Lo que nazca. lo deja en un cesto? Lo deja en un cesto para que Dios pueda obrar en él. Exacto. ¿Y Moisés por quién es encontrado? Por la princesa. Por la princesa o hija del faraón. ¿La hija del faraón podía tener hijos? No podía. No podía tener hijos. Entonces, ¿Cómo se llamaba? ¿cómo se llama? Se llama Que mire. Gedumire, muy bien. Entonces la princesa cría a Moisés como si fuera un hijo legítimo egipcio. Lo cría, le da Lo hace educación y príncipe. llega a ser uno de los mejores arquitectos en Egipto. Igual que Es como las su- dioses egipcias. ¿quién sería su primo en este caso de Moisés? Ramsés. Ramsés. Ramsés también él sí era el hijo legítimo del faraón. Pero el faraón quería también a Moisés y también a Ramsés. Y él habla de que cuando llegue el momento donde él muera, uno de los dos tenían que asumir como cargo de ser rey. Pero para eso tenían que ganárselo. Mientras, ¿Cómo? por ejemplo, Moisés le pide que construya una ciudad. Y a Ramsés le pide que averigüe quién es ese Dios de los hebreos. Si es, le dice, si es un hombre, tráemelo encadenado. Y si es solamente una leyenda, tráemelo entonces en una botella, le dice, como si fuera un relato, algo así. Pasan el tiempo y se dan cuenta de que cada uno hace su trabajo, pero en el caso de Ramsés, mayormente no. Él estaba seguro que iba a ser rey. Y lamentablemente tenía que escoger el faraón. Más tenía cariño que su propio hijo de Moisés, porque Moisés era una persona muy responsable, una persona trabajadora, inteligente. Para su cumpleaños ¿cómo se llama? Del faraón, le da la ciudad que Moisés construye. Pero en ese lapso donde él va conociendo también a los esclavos, la vida de los esclavos y todo eso, se va enterando de poco en poco que él no es egipcio. Pregunta a su mamá. Exacto. Se da cuenta y se entera de que él no es egipcio, sino él era también hijo de esclavos. Exacto, que él era hijo de esclavos hebreos. Y él decide buscar a la mujer que le había dado la vida, exacto, a su verdadera madre, para que le diga la verdad si realmente era hijo o no era hijo de él, de ella. Entonces, él se entera que no es hijo y él se queda. ¿Cómo entra Moisés? ¿Se queda en Egipto como príncipe o él decide ser esclavo? Esclavo. Él decide ser esclavo. ¿Para qué? Para que pueda ver qué es lo que sucede con las personas que trabajaban ahí. Y ahí se da cuenta que había abusos. Ahí se da cuenta que había abusos, que a la gente los asesinaban si no trabajaba. A las personas más ancianas igualito, todos trabajaban, grandes y chicos, todos trabajaban porque eran esclavos. Pero se da cuenta él que todo lo que sucede hasta que llegue el día de su cumpleaños. Se dan cuenta y se enteran que Moisés no es egipcio y Ramsés le lleva ante el faraón. ¿Para qué le lleva ante el faraón? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde? A Moisés le llevan ante el faraón, encadenado. ¿Para qué le llevan? ¿Para castigarlo? Ya, ¿qué más? Creo que para matarlo. No es para matarlo. Lo llevan encadenado. Ya, muy bien. ¿Qué más? Hola, Balvin. Lo llevan encadenado para que le pueda decir al faraón qué es lo que estaba haciendo. Oreo. Y ahí
es donde se enteran todos que él era hijo de esclavos, era hebreo. Y él le dice al faraón que si fuera por él libertaría a todo su pueblo. Pero como él no, tanto es el amor que el faraón le tenía a Moisés, que le dice que el castigo que tú le pongas a él, hazlo tú, le dice, eso le dice a su hijo, a Ramsés, porque él no puede, el faraón tanto cariño es que le tiene que no puede castigar ni hacer nada a Moisés. Entonces, Ramsés lo destierra de Egipto. Por varios días y días, Moisés pasa todo el desierto hasta que conoce a un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Y este hombre vivía con sus hijas. No, Moisés sale de Egipto y él tiene que caminar por todo el desierto hasta llegar a un lugar donde quizá él pueda vivir. No. Llega hasta un lugar donde se encuentra con un hombre que se llamaba Yetro. Yetro tenía sus hijas, de los cuales que este hombre se dedicaba al pastoreo de sus ovejas. Él tenía bastantes ovejas que tenía que pastorear y sus hijas. Este hombre se llamaba Yetro y Yetro tenía sus hijas. Que pasa el tiempo donde Moisés se casa con una de sus hijas. Sí, se llama Jetro. Y Yetro se llama el padre de estas mujeres, donde llega. Al casarse con la hija mayor de este hombre, él se da cuenta de que tiene que subir. Si ustedes se recuerdan, Moisés sube a una montaña. ¿Para qué? Para pastar. No. Para Él recogerlo. se da cuenta que a lo lejos hay unas llamas, pero que no se consumen. En el Pero árbol. Exacto. Era Dios. Exacto. Y era Dios. Era Dios que le manifestaba que él tenía que volver a Egipto. ¿Para qué? Para liberar. Para liberar a los esclavos. A los esclavos. Tenía que liberar a los esclavos. Pero él le dice, Señor, yo no tengo fluidez de palabra. ¿Cómo voy a ir ahí a pedirle al faraón que libere a tu pueblo? Y Dios le dice que confíe en él. Y lo llevas a la tierra prometida. Exacto. Le dice que cuando van a liberar a todo su pueblo, ellos tienen que llegar a la tierra prometida. Entonces, Moisés regresa a Egipto y va ante el faraón y le dice que libere a su pueblo. Ramsés quería liberar a su pueblo. No quería liberar a su pueblo. Por lo tanto, ¿qué sucedía? ¿Qué sucede? Dios le manda unas plagas. Egipto pasa por 10 plagas. Y la última plaga de las 10 que tenía, que eran insectos, que el agua se volvía en sangre, que las verrugas y todas esas plagas, la última... ¿La muerte de las niñas? Exacto. Ahí es la muerte de todos los primogénitos. Lo que Ramsés no sabía... Primogénito. Exacto. Lo que Ramsés no sabía era que el primogénito que iba a morir era su propio hijo de él. Tanto era el dolor que Dios permite que pasen 10 plagas para que recién Ramsés suelte a su pueblo. Todos los esclavos se van, todo el pueblo de Israel se van, pero Ramsés decide otra vez ir tras de ellos. ¿Sí o no? Ajá, para quitarlos. Para hacerlos volver a Egipto y otra vez sigan siendo esclavos. Pero Dios se manifiesta con ellos. ¿Y qué es lo que hace con el mar? Lo abre. Todas las personas pasan. Y cuando ya está terminando de pasar, también pasan el ejército del faraón. Pero lo que... ¿Qué sucede con el ejército? Exacto. Dios cierra el mar. El mar se cierra. Al cerrarse el mar,
todo su ejército del faraón murieron. Y solamente el faraón regresa a su reino, bueno, pues a vivir prácticamente un solo, porque la mayoría de ese ejército ya había muerto. Entonces, una vez que ellos cruzan, ellos tienen que seguir su camino porque tienen que llegar a la tierra prometida. Había tierra vida que se llamaba. Exacto, tienen que llegar a la tierra prometida. Pero a pesar, chicos, miren, ¿cuánto es el amor que Dios les tiene a todo ese pueblo? Que a pesar que ellos tienen dudas de lo que hace Dios, de todas maneras ellos dudan de muchas cosas, pero Dios es tan misericordioso que les da muchas oportunidades a ellos. Eso es parte, chicos, de lo que habla de uno de los patriarcas de la Biblia. Vamos, miren, aquí les estoy dejando, en la actividad del refuerzo les estoy dejando que dibujen a los patriarcas del Antiguo Testamento. Yo les he dejado aquí un dibujo, donde está Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿También tenemos que escribir sus nombres abajo? Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Y esto lo vamos a pegar en el cuaderno? Sí, pero aquí no solamente queda en José, acuérdense, ¿qué falta aquí? Falta Judá y falta Moisés. Ustedes tienen que completar aquí los 2 dibujos que faltan. Acá faltan 2 más. Judá lo pegamos y en el Moisés. cuaderno? Sí. También falta Noé. Noé no, mi amor. Dentro del pueblo de Israel no está Noé. Sansón. No, tampoco no está Sansón. Ya, chicos. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Ponemos debajo del cuadro. Después de este cuadrito que ustedes ven aquí, ustedes tienen que dibujar a los que faltan. Acá faltaría ¿quién? Acá faltaría Judá. Moisés. Judá, y luego falta Moisés. Moisés, mis. Aquí ustedes dibujan y eso sería todo, chicos. Debajo del cuadro. Lo pegamos en el cuaderno, ¿no? ¿Dónde dibujo, Miss? Después que pegas este dibujito, debajo vas a dibujar a Judá y vas a dibujar a Moisés, que son los 2 personajes que nos faltan. Se puede pegar. ¿Se puede pegar también? Esto de aquí, lo que estoy mirando, eso lo pueden pegar. Y lo que dibujan es los personajes que faltan. Ya. Pero se puede pegar. Solo esta parte dibujamos, pegamos. Sí, así, Sí. pero todos los dibujos puedes pegar. Mis, y esto lo escribimos, mis. Ajá, pero lo que está en la escritura, eso ustedes lo copian. El dibujito sí lo pueden pegar. Miss, pero si no podemos, el dibujito lo podemos, lo podemos pegar. Sí, sí. ¿Le pintamos? Sí, lo tienen que pintar bonito, usen su Camila creatividad. Fuentes. Pero chicos, por A o B, si no pudieran imprimirlo y pegar el dibujo, ustedes pueden dibujar. No les estoy exigiendo que impriman, pueden dibujar ustedes. Ya, Miss. Ya, chicos. Entonces, ¿Sí? ¿Vamos a escribir? sí, mi amor, tienes que escribir.